Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El verso 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Si vamos al verso 16, porque no quieres sacrificios, que yo los daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Y yo les quería hablar un poco hoy del poder, ¿no? Del poder que tiene el quebrantamiento y la humillación. Me preguntaba si podíamos tener en esta generación un avivamiento, si podíamos tener ese derramamiento, soñar con ese derramamiento ilimitado, ¿no? Del Espíritu Santo. Si podíamos, como la iglesia primitiva, experimentar esa transformación desde el interior hacia el exterior. También recordaba lo que ocurrió acá en el mundo, ¿no? Ese movimiento mundial que hubo hace más de 30 años, con Freyson en Argentina, ustedes lo habrán sentido nombrar, lo conocerán al pastor Freyson, con Anacondia, y en el siglo pasado con Kathryn Kuhlman, ¿no? Esos avivamientos, esas cosas, manifestaciones, derramamiento del Espíritu que sanan y restauran y a miles, ¿sí? Esas cosas sobrenaturales del Señor. Y en la pregunta de qué hacer por un avivamiento, me llevó a pensar en tres capítulos de la Biblia, ¿sí? El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Samuel. Si escudriñamos esos 3 capítulos, comienzan a aparecer personajes interesantes que representan a cada uno de nosotros. Entonces en eso vi a Elí con sus 2 hijas. La cosa llamativa es la actitud que tuvo Elí ante la palabra revelada a Samuel. Samuel, este muchacho, una mañana se despertó y el Señor le dijo que le dijera a Elí que él estaba enojado con sus 2 hijas. Le dijo, Jehová está enojado con tus hijas y ha determinado esto, esto y esto. Y Elí, Jehová dijo, haga como mejor le parezca. Esta respuesta tan insensible de parte de Elí, ¿no? Es llamativo. Un líder que sirvió a Dios, ahora estaba insensible ante lo que Dios le decía a través del profeta. Diferente fue la respuesta de David. Cuando Natán le dijo, así dice Dios, él se sometió en polvo, ¿no? Y comenzó a quebrantarse y a humillarse y a clamar al Señor. Esta actitud arrogante de Elí, por la falta de relación con Dios, cuando nosotros tenemos falta de relación con Dios, empezamos a que no nos importe lo que Dios nos dice, ¿sí? Empezamos a tener una actitud insensible. Y con nuestra actitud insensible, ¿sí? Ante lo que Dios nos está hablando, lo único que generamos y que logramos es acelerar el juicio de Dios hacia nosotros. La actitud de Elí fue sorprendente. Un sacerdote que ministra, un sacerdote que viene de generaciones, de generación en generación. Y de pronto sale diciendo tan insensiblemente, Jehová es que haga como a él le parece. Ante esto, ante semejante arrogancia de Elí, pensemos que Elí era un sacerdote que ministraba y que de pronto le estaba respondiendo a Dios como si, no sé, fuera el vecino que vino y le dijo, mirá que el Señor no, qué arrogancia. Entonces el Señor decretó su juicio sobre él y dijo, hasta acá llegó su sacerdocio. Voy a buscar a alguien
que me obedezca, alguien que haga caso de lo que yo digo. David en cambio, cuando le dijeron, hay un juicio, él dijo, Jehová, no me metas en manos de hombre, no apartes tu espíritu de mí. Y se quebrantó y se humilló tremendamente. Esa actitud de David movió a Dios a misericordia e hizo que se retractara Dios del juicio que tenía sobre él. Escuchá este versículo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué exige Dios? Un espíritu quebrantado. Podemos ser cristianos y no estar quebrantados y humillados. Podemos estar acá en el altar y no tener humillación y quebrantamiento. Entre otras cosas, estar quebrantado y humillado, entre otras cosas, lo que significa es empezar a dejar de depender de nosotros, dejar de depender de lo que a mí me parece, de mi criterio, lo hago a mi manera, y empezar a depender, en este caso, de Dios. La humillación y el quebrantamiento hará que la misericordia de Dios se extienda de una forma ilimitada sobre tu vida y sobre la mía. Hombres y mujeres que Dios había decretado juicio y muerte para ellos, su quebrantamiento y humillación cambiaron a Dios su opinión. Pueden influenciar a Dios a retractarse de un juicio, el quebrantamiento y la humillación. Y Dios le dijo a Jonás, vete y diles que los voy a destruir a todos, a Nínive. Dijo, en 40 días los destruyo a todos. Y Nínive, que era un pueblo que no tenía ni dirección ni profeta, sin embargo ese pueblo, cuando escuchó decir que Dios los iba a destruir, desde el rey hasta el más pequeño, se postraron en suelo a clamar, se humillaron, se quebrantaron y a clamarle al Dios, a un Dios del que no se les hablaba, a clamarle a este Dios que tenga misericordia. ¿Y qué hizo entonces? Dios no destruyó a Nínive. Y le dijo, mira, Jonás, vas a quedar mal esta vez, porque los que le dijiste no se va a cumplir. Este pueblo se ha humillado delante de mí. Este pueblo me imploró. Este pueblo se dobló en tierra, sus rodillas. Entonces le dijo Jonás, esta vez no vas a quedar bien, porque no se va a cumplir tu profecía. No los voy a destruir. Voy a tener de ellos misericordia. Fíjense lo que hizo el quebrantamiento del pueblo, ¿no? Lo que logró retractar un juicio de Dios. Había también un hombre malo, malvado, que influenciado por una mujer, Jezabel, instó a Acab para matar a Nabot por una viña. Y vino Elías y le trajo una profecía. Entonces Elías le trae esa palabra profética a Acab por esta acción y le dijo, he aquí que yo te voy a quebrantar y te voy a matar. Dice que cuando Acab escuchó esto, rasgó su vestido, puso cilicio sobre su cabeza, durmió en el suelo y anduvo humillado delante de Dios. Entonces vino palabra de Dios a Elías. Elías, tu palabra no se va a cumplir. ¿Has visto a Acab? Se ha humillado. Y aunque es merecedor del juicio, porque se ha humillado, no traeré el mal sobre sus días, sino que tendré misericordia. Dios dijo que lo iba a matar, pero el hombre se humilló y Dios se retractó
que Dios se retracta, bueno, está acá en la Biblia. Cuando el problema de nuestra generación, el problema que tiene nuestra generación es el orgullo. Muchas veces nosotros, cristianos, nosotros hijos de Dios, caminamos con orgullo. Nos cuesta humillarnos. A veces, ¿cuántas veces? Sí, porque yo tengo el don. Yo tengo el don, sí, yo echo fuera demonios, sí, yo tengo el don de la sanidad, sí, yo en el nombre de Jesús oro y sala, y sí, yo ministro, y yo esto, y yo lo otro, y yo. Y no es yo, porque yo sin Él no soy nada. Yo sin Dios no hago nada. La unción viene de Dios. ¿Y qué es importante? La unción no, hermano, es buscarlo a Él, buscar su presencia, quebrantarme delante de Él, decirle, Señor, estoy acá. Señor, tengo 1000 problemas, me están pasando 1000 cosas, pero mi persona tiene hambre y sed de ti, lo que cantábamos hoy. Tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de tu presencia. Tengo hambre de tu fragancia. Lo demás viene después. Muchos vamos tras los dones. Muchos vamos tras la unción. Y en lugar de estar en primer lugar, ¿quién es el que nos da los dones? ¿Quién es el que nos unge? Ponemos a la unción y al don, en lugar de poner en primer lugar al que nos provee del don y de la unción. Lo primero, hermano, es ir con un corazón contrito y humillado. Ese es el sacrificio que Dios nos pide. No nos pide ofrenda de holocausto. Antiguamente sabemos que lo que pasaba, ¿no? Que ofrendaban a los animales, esa sangre del animal que redimía en aquella época. Por eso era una práctica reiterativa, porque siempre tenían que estar ofrendando un animal para poder ser sanos de sus pecados, ¿no? Por eso después el Señor dijo, no es suficiente, este pueblo terco, este pueblo duro de corazón no entiende, no comprende mi amor, es un pueblo rebelde que se resiste. Entonces tuvo que mandar a su Hijo para que podamos entender el amor de Él, el amor de Dios, que envió a su Hijo a la cruz del Calvario, a muerte de cruz. Todos sabemos lo que es muerte de cruz, o no lo dimensionamos todavía. Muerte de cruz. Jesús padeció las torturas más violentas que nos podemos imaginar. Y cada latigazo llevaba un pecado mío. Y cada escupitazo llevaba un pecado tuyo. Y cada espina clavada llevaba un pecado de otro. Se los cargó todo, Él siendo santo. Jesús se humilló. Por vos y por mí Jesús se quebrantó. Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, Señor, hágase la tuya. Se humilló, se quebrantó, fue obediente y cumplió el propósito para que vos y yo estemos hoy acá sentados. Y si vamos a Lucas 7, verso 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y entrando en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer en la ciudad pecadora, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, trajo perfume en un frasco de alabastro. Y estando detrás de él, a sus pies, quiero aclararles que el perfume que trajo esta mujer era el perfume más caro, capaz que implicaba un año entero de trabajo, no sé cuánto, para obtener ese perfume. Pero ella vino con ese frasco conteniendo ese perfume de en el frasco de alabastro,
Y entró a la casa del fariseo y cuando lo vio se puso detrás de él. Ni siquiera se atrevió a pararse. Ahí agachada, rompió el frasco y derramó el perfume. Y en ese lugar tenían todo un protocolo preparado. Había una gran mesa. El fariseo había invitado a los amigos. El que hace los milagros hoy se sienta a comer a mi mesa. El que hace los milagros, el que anda por ahí, ese Jesús hoy va a estar en mi casa. ¡Wow! Habrá preparado el mejor vino. Sabían a qué hora se iba a servir el pescado asado. Todo muy prolijito, todo muy lindo. Pero todo muerto. Muerto. Pero esta mujer que vino, se humilló y lloró tanto, tanto, dice la palabra. Lloró tanto que enjuagó los pies de Cristo con sus lágrimas. ¿Y saben qué? Ni un manto tenía esta mujer, nada. Y no había tiempo para mantos. Entonces dice que con sus cabellos secaba esas lágrimas. Y entonces el dueño de casa, que no había invitado a su señor, había invitado al que hace los milagros. Sí, está en mi casa. Pensaba, ¿cómo la toca a esta pecadora? Y Jesús pensaba, si muchos fueran como ella, si todos fueran como ella. Y el dueño de la casa decía, pero esta mujer es inmunda. Y el dueño del mundo decía, cómo quisiera que muchos fueran como ella. Ay, cómo me gustaría, cómo me encantaría, no sé qué daría por derramar mi mejor perfume delante del Señor. Derramar lo mejor de mí. No sé si habrá algo con un aroma fragante para Él, pero si lo hubiera, si Él lo encontrara, yo lo derramaría todo, todo lo derramaría. Dios mío, no quiere sacrificios. El sacrificio de nosotros para Dios es un corazón contrito y humillado. Y recuerden, cuando le decía antes, cuántas veces nosotros nos olvidamos de que todo nos viene de Él, de que Él es Dios Rafa, Dios Nisi, Adonai, El Shaddai. Y nosotros realmente sin Él no somos nada. Entonces que el Maestro no tenga que decirnos cuando estemos en su presencia, apártate de mí, hacedora de maldad. Pero Señor, si yo en tu nombre apártate de mí, no te conozco. Porque ¿sabes qué? Al Señor no le importa si echamos fuera demonios, si en su nombre sanamos, si lo hicimos para nosotros. Nosotros somos herramientas en sus manos. Déjate usar por el Señor. Y sabes cuándo te va a usar el Señor, porque no hay cosa más gratificante en la vida que servirlo. Cuando te humilles y te quebrantes en su presencia. Dios te bendiga, hermano, en esta mañana. Vamos a cerrar con una oración. Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Espero que, Señor, sea de edificación, de bendición para nosotros. Papá, que no nos olvidemos quiénes somos, Señor. Que jamás nos olvidemos, Señor, que nada somos sin ti. Señor, que tengamos ese corazón inclinado, papá, a humillarnos en tu presencia, a buscar de ti, Señor, de tu ser, de tu esencia, de ese, el gran yo soy que estaba en la zarza que ardía.
ante Moisés. De ese queremos, Señor, de tu ser, papá. Porque a partir, Señor, de ti, de esta continuidad, de esta continua relación fluida contigo, Señor, es que vamos a poder, Señor, ser siervos e hijos tuyos. En tu nombre hacer proezas, las obras que nos tenías preparadas de antemano. Gracias, papá, por todo lo que ya hiciste por nosotros, por lo que haces y aún por lo que seguirás haciendo. Hoy, Señor, nos vamos de este lugar con un corazón agradecido y humillado delante de ti, y con un clamor, Padre, que nunca perdamos de vista, Señor, quiénes somos, de dónde nos sacaste, que tengamos ese corazón, Señor, dispuesto siempre, siempre, papá. Gracias te damos por esta mañana. Te ruego ahora que acompañes a cada uno de nosotros a nuestras casas, que bendigas nuestra semana, nuestras familias. Todo lo ponemos en tus manos a ti, Señor Dios Trino. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.